Ok, estamos. Hoy vemos logaritmo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, y es igual a x sobre el logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Cuáles eran las restricciones de dominio de un logaritmo? Que no puede ser negativo. Tiene que ser distinto de cero y que bueno, Tendría entonces como restricción, primero, el logaritmo natural de esto, ¿sí? Esto tiene que ser mayor a 0, ¿sí? O sea que x, porque mi argumento acá es x, tiene que ser mayor a 0, ¿sí? ¿Y qué otra restricción tengo en este ejercicio? Que anduvieron, que lo susurraron por ahí. Que está el denominador. El denominador, ¿sí? Tengo un En- denominador que está toda esa estructura. Y esto lo hicimos a principio de año. O sea que si tienen un denominador, ese denominador tiene que ser distinto de 0. O sea que tendrían acá el logaritmo natural de x tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo despejo x? E a la 0, pues E a la 0, ¿sí? Entonces, x debería ser distinto de 1, ¿sí? Entonces acá tienen ustedes dos restricciones en este dominio. Tienen acá 0 y 1. Por un lado, x tiene que ser mayor a 0 y por otro lado, x tiene que ser distinto de 1, ¿sí? ¿Cuál sería el dominio entonces? Todos los reales menos 0 y 1. No. no, los reales que van de cero mayores a 0. Fíjense que tienen que cumplir de vuelta las dos líneas, cuando se... Esto es de principio de año, ¿sí? ¿Cuándo va a haber dominio? Cuando las dos restricciones se cumplan. Mayores a 0 y distinto de 1. Mayores a 0 y distinto a 1, Todo lo- ¿sí? Dominio sería entonces todos los reales tal que x sea mayor a 0 y x sea distinto de 1, ¿sí? Otra manera de escribir esto también era que x pertenezca al intervalo 1, no, 0, 1, 0, 1, unión 1 más infinito, ¿sí? Porque de vuelta, yo tengo dos restricciones, la restricción del logaritmo y la restricción del denominador. Por eso es que tengo, por un lado, el temita de que sea mayor a 0 y el temita de que sea distinta de 1. ¿Estamos? Entonces mi función va a estar en estos dos pedazos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Cortes. ¿Cómo saco cortes? Cortes es ordenada al origen para x igual 0. ¿Es legal? No, porque tiene que ser más. no, porque el dominio no te lo da. Sí, está, acá tengo un paréntesis, ¿sí? El 0 ese no está incluido en mi dominio, ¿sí? Entonces, esto no pertenece al dominio, por eso. Cortes, ordenada al origen, no existe, ¿sí? Y raíz. Raíz es cuando y es igual a 0, me quedaría 0 es igual a x. Y acá pasa lo mismo, vuelvo a obtener lo mismo, ¿sí? Y esto no pertenece al dominio. ¿Sí? Así que raíz tampoco tiene. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sigue? Continuidad. La función continua. Continuidad. No, la ¿Dónde síntesis. saco continuidad? En los En puntos, los puntos donde el dominio no existe. Sí. En realidad, sí, esa sería la cosa. Pero, por ejemplo, no sería tan general acá el tema del dominio no existe. ¿Por qué? Porque para cualquier número negativo el dominio no existe. Y no tiene sentido que yo saque continuidad para -2. ¿Sí? Así que el versito no es tan literal de los puntos en los que el dominio no existe en este caso. Claro. ¿Sí? En ese caso sería el 0 y el 1. En 0 y 1, ¿sí? En puntos característicos de que me está señalando el dominio, ¿sí? En 1 porque tengo una discontinuidad, sí, la función existe antes y después de 1, y en 0 para saber cómo se comporta mi función en 0, ¿sí? Entonces, no sería tan el versito armado de cuando la función no existe, porque de vuelta, en -3 la función no existe y no tiene sentido sacar la continuidad en -3 porque no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente van a ser en los puntos característicos del dominio, en 0 y en 1.
para saber cómo se comporta mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el análisis de continuidad, yo tendría que calcularlo. Para x igual 0, yo tendría el límite de x que tiende a 0 de x sobre el logaritmo natural de x. Si reemplazo por el valor, esto da 0 sobre el logaritmo natural de 0. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 0? 1. No, infinito. Menos infinito. Menos infinito. ¿Sí? Entonces yo tendría acá 0 sobre menos infinito. ¿Cuánto vale eso? Menos infinito, ¿no? ¿Cuánto vale Una eso? indeterminada. No, 0. No, tampoco. 0. 0. ¿Sí? Entonces, yo acá tendría, no tengo una discontinuidad evitable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que en una discontinuidad evitable el límite existe. ¿Sí? Y acá el límite, y para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Sí? Y acá no tengo límites laterales iguales, porque de un lado la función no existe. ¿Sí? Entonces, sí tengo un punto vacío, pero no tengo una discontinuidad evitable. ¿Sí? Porque de vuelta, por definición, la discontinuidad evitable existe cuando el límite existe. ¿Sí? Y acá el límite no existe, porque no tengo, o sea, para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Y acá solamente lo estoy agarrando de un lado, porque del otro lado la función no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Es yo como que tendría, en la función, digamos, a la hora de graficar, saldría del punto vacío hacia la derecha, digamos. sí, acá hasta, y se va para allá, sí. Bien. Parte del punto vacío y hace cosas para el otro lado. ¿Sí? Entonces yo acá tendría un punto vacío en 0, 0. No es una discontinuidad evitable, ¿sí? Incluso en la respuesta figura como discontinuidad esencial, o no evitable. Porque de vuelta, sí es un punto vacío, sí tiende a un punto en particular, pero para que exista una discontinuidad evitable, el límite tiene que existir, y para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Sí? Por lo que rindieron ¿este lunes rindieron? Creo que sí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora con el otro punto. ¿Sí? Yo tengo x igual 1. El límite de x que tiende a 1 de x sobre el logaritmo natural de x. Acá yo tendría, si reemplazo por el valor, 1 sobre el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. 0. Entonces me quedaría 1 sobre 0. ¿Cuánto vale 1 sobre 0? Infinito. Infinito. Entonces acá sí, ¿qué tipo de discontinuidad tendría? No evitable salto Claro, infinito. Una de discontinuidad no evitable asintótica. ¿Sí? Voy a correr esto porque me molesta que esté tan ahí pegado. A ver si puedo correrlo. Correcto. Está. Listo. Entonces tendría yo una discontinuidad no evitable en x igual 1. ¿Sí? ¿Qué sigue? Asíntota. Asíntota. Asíntotas. ¿Sí? Cortesía de que pasa esto, yo sé entonces que en 1 tengo asíntota vertical en x igual 1. ¿Y qué tengo que hacer en las asíntotas? Límite lateral. Tenés Límites que hacer límites laterales. laterales. ¿Sí? Entonces yo tendría acá asíntotas. ¿Sí? Tengo asíntota vertical en x igual 1. Tengo que sacar los límites laterales. Por izquierda me quedaría el límite de x que tiende a 1 por izquierda de x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto sería igual, si reemplazo por ejemplo, 0,9. 0,9 dividido el logaritmo natural de 0,9. Ustedes no pueden usar calculadora y tienen que saberse la forma del logaritmo. ¿Sí? Acá está el logaritmo. De vuelta con los límites laterales que necesitaba yo calcular los signos, para qué lado iba la asíntota. ¿Sí? Y acá lo que tienen que saber de vuelta es los signos. ¿Qué tienen que ver en la forma del logaritmo?
que entre 0 y 1 el logaritmo es negativo. ¿Sí? O sea que el logaritmo de 0,5, el logaritmo de 0,1, el logaritmo de 0,9 dan todos números negativos. ¿Sí? Y para valores mayores a 1, el logaritmo es positivo, o va a dar valores positivos. El logaritmo de 10 es un número positivo, el logaritmo de 100 es un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría el análisis de estos signos? Negativo. Positivo sobre negativo. Positivo sobre negativo, ¿sí? Entonces esto me quedaría positivo sobre negativo, sería positivo sobre negativo, y esto da negativo, ¿sí? Así que el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Tendría después el límite lateral por derecha, límite de x que tiende a 1 por derecha, de x sobre el logaritmo natural de x, ¿sí? Si reemplazo por el valor, puede ser, por ejemplo, por 1,1, logaritmo natural de 1,1, ¿sí? Y según lo que les acabo de decir, arriba claramente es un número positivo y abajo Positivo, Positivo. 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 Otro número también, positivo. ¿sí? Entonces esto da más infinito, ¿sí? Entonces, en resumen, yo tendría asíntota vertical en x igual 1 y tendría el límite lateral por izquierda tiende a menos infinito y el límite lateral por derecha tiende a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Sí, sí. Sí, ¿Qué sigue? asíntota horizontal. Asíntota horizontal, ¿sí? De vuelta, teniendo en cuenta el dominio, que es este, básicamente, yo solamente voy a tener la función que se va a ir al más infinito, ¿sí? Entonces lo expreso así, o sea, la función para menos infinito no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la asíntota voy a tener solamente análisis para el más infinito. Tendría entonces, asíntota horizontal sería el límite de x que tiende a más infinito nomás, ¿sí? De x sobre el logaritmo natural de x. Y esto, si reemplazo por el valor, me va a dar infinito sobre infinito, ¿sí? Porque la función logaritmo, cuando x tiende a infinito, la función se va al infinito. ¿Qué tengo que hacer ahí? L'Hopital. L'Hopital, ¿sí? Tengo una determinación, me la puedo sacar por L'Hopital. Me quedaría entonces el límite de x que tiende a más infinito, ¿de qué? De 1 sobre 1 sobre 1 sobre 1 x. sobre X. 1 y Bueno, 1 sobre sobre x, X. ¿sí? 1 Si sobre X, 1 reemplazo si reacomodo, me quedaría el límite de x que tiende a más infinito de extremo por extremo, medio por medio, sería de x, ¿sí? Y si ahora reemplazo por el valor, esto da más infinito. ¿Estamos? Sí. Entonces, asíntota horizontal no existe. ¿Ok? Ya, ahora la oblicuo. Oblicua no vamos a calcular, porque si existe es un quilombo sacarla. Así que vamos a, si no existe horizontal, ahí terminó la análisis de asíntotas. Asíntota oblicua horizontal no existe. Pero, de nuevo, como dato, tengo que cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. ¿Sí? Dato. Que ya que lo calculé, lo pongo acá. ¿Qué sigue? Lo de máximo y mínimo Los puntos mínimos y por máximos. inflexión. Puntos mínimos y Derivada. máximos. Sí, entonces, ¿qué tiene que hacer? Derivada Ya. primera y segunda. Tenemos que derivar la función dos veces. Deriva en la función dos veces. Es fácil, este es bastante simple para derivar. Así que deriva en la función dos veces. Les doy 15 minutos. ¿Dónde está? Ok, vamos a hacer derivada primera. Acá necesito moverme. Vamos a hacer el análisis de la derivada primera. Tengo. Mi función es y es igual a x sobre el logaritmo natural de x. ¿Sí? A ver qué color pongo la derivada primera. Vamos en verde. En verde. ¿Sí? La derivada primera va a ser igual a ¿qué? X. Mm, mm. No, tenés que aplicar ahí la derivada. La derivada de la Sería división.
Entonces, 1 por logaritmo de x, 1 por el logaritmo más natural de x x más por 1, menos o sea, Menos. perdón, x menos por, x por 1 sobre x. sí, todo esto dividido Logaritmo de x. Logaritmo de x natural cuadrado. de x igual. natural de x al cuadrado, ¿sí? Y acá puedo simplificar, chau chau, y me quedaría en limpio que la derivada primera es igual al logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo natural de x, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y ahora tienen que volver a derivar esto. Derivan. La derivada segunda. Tengo que hacer la derivada... ¡Ah! La derivada segunda de esta expresión. ¿Sí? Me quedaría entonces. La derivada segunda sería igual a ¿qué? Es una división, ya que ¿Sí? sería la derivada del logaritmo de x menos 1. ¿Qué sería entonces? 1 sobre x. 1 1 sobre sobre x. x por el logaritmo natural al cuadrado de x. Todo esto menos el primer término sin derivar, que sería el logaritmo natural de x menos 1. Todo esto por la cadenita, que sería 2 por el logaritmo natural de x. ¿sí? Por 1 sobre x. Por 1 sobre x. Por 1 sobre x, ¿sí? La cadena. Y abajo efectivamente me quedaría el logaritmo natural al cuadrado de x, todo esto a la cuarta, ¿sí? Y ahora tengo que achicar eso porque de alguna manera yo de acá tengo que sacar puntos de inflexión y no está muy cómodo, ¿sí? Yo de todos modos de vuelta, la derivada segunda se las doy, pero en sus casos tienen que practicar. Entonces, tienen que achicar esto. ¿Cómo lo voy a achicar? Voy a hacer la distributiva acá y voy a descomponer este logaritmo, ¿sí? Me quedaría, la derivada segunda entonces sería igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x, menos 2 logaritmo natural de x menos 2. Todo esto por el logaritmo natural de x por 1 sobre x. Todo esto dividido el logaritmo natural de x... Ah, no, esto estaba mal, esto está al cuadrado. Esto es al cuadrado, así que esto queda a la cuarta. ¿Por qué hice esto? Porque de esta manera tengo este factor común. ¿Sí? ¿Por qué descompuse el cuadrado? Para que me quede bien claro que yo acá voy a sacar factor común logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría. Y segunda es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de x. ¿Y qué me sobra? Esto y todo esto. ¿Sí? Sí. Entonces me está sobrando el logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de x más 2, porque este menos me cambia el signo. Todo esto dividido el logaritmo natural de x a la cuarta. Y ahora que está multiplicando, yo puedo simplificar este logaritmo con esta potencia. ¿Sí? Y extremo por extremo yo puedo bajar la x. Extremo por extremo, medio por medio. En limpio, ¿qué me quedaría? Me quedaría, la derivada segunda sería igual a ¿qué? Hago la resta, logaritmo menos 2 logaritmos sería menos el logaritmo natural de x, todo esto más 2, y abajo me quedaría esta x, porque extremo por extremo, medio por medio, me quedaría x por el logaritmo natural al cubo de x. ¿Estamos? Sí. La derivada segunda se las voy a dar, pero acá están obligados a llegar a la mínima expresión, porque de vuelta, de esta expresión es mucho más simple sacar un máximo mínimo de esta expresión y de esta expresión que de esto o de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, tengo derivada segunda que me quedó de esa manera. Sería, la derivada segunda es igual a 2 menos el logaritmo natural de x sobre x por el logaritmo al cubo de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué hago con eso? Evalúas los puntos donde no pertenecen al dominio. No, ¿Por qué? ¿cómo es el que me escuchó?
¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Dónde quedaste? Evaluar la primera derivada de 0. Evaluar la para- derivada primera 0. ¿Dónde se metió? Ahí está. Entonces, ya tengo las derivadas, ya saqué las derivadas, voy a tener que evaluar la derivada primera 0 para sacar los puntos críticos. ¿Sí? Tengo entonces ahora, análisis de puntos críticos es cuando la derivada primera es igual a 0. ¿Sí? Así que yo acá tendría 0 es igual a el logaritmo natural de x menos 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Sí? El denominador pasa al otro lado multiplicando, así que se me va. Sería entonces 0 es igual al logaritmo natural de x menos 1. ¿Qué onda esto? Despejar el logaritmo natural de x. Despejo, me quedaría 1 es igual al logaritmo natural de x, y ahora despejo x. ¿Cómo me quedaría x? E a la 1. ¿E a la 1? Sí, E a la 1, ¿sí? O sea que x es igual a e. ¿Qué hago con esa x? La tenés que evaluar en la función original. La evalúo en la función original para sacar su coordenada en y. Me quedaría entonces y de e. Esto sería igual a e sobre el logaritmo natural de e. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. 1. Uno. Así que sería e sobre 1. Así que mi punto estaría en e. ¿Sí? Yo entonces sé que en ese punto mi derivada primera vale 0. ¿Sí? Tengo entonces acá en e tengo derivada primera igual a 0. Eso es todo lo que sé. ¿Sí? Pero no sé si es un mínimo, un máximo, un punto de inflexión. ¿Cómo evalúo eso? Profe, esas coordenadas, ¿cómo sabemos dónde está? O sea, ¿nos aprendemos el valor de E o Igual tiene que cómo? saberse el valor de hace bastante. ¿Cuánto vale? 2,71 y algo. 2,717. 2,7. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Entonces, En ese caso podés usar la tablita esa, profe, para ver si era creciente o decreciente. no. O sea, sí, puedo hacerlo, pero había otro método más simple. valúo el punto en la derivada segunda. Evalúo el punto en la derivada segunda, ¿sí? Evalúo entonces este punto, la coordenada de esa en la derivada segunda. Me quedaría la derivada segunda de e. Esto sería 2 menos el logaritmo natural de e dividido e por el logaritmo al cubo, vamos a hacerlo distinto, el logaritmo de e al cubo, ¿sí? El logaritmo de e dijimos que vale 1, así que sería 2 menos 1 sobre e. ¿Y esto es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿sí? Esto Positivo. va a ser mayor a 0, o sea que ¿qué voy a tener acá? Mínimo. Un mínimo, ¿sí? ¿Y qué sigue? Un punto de inflexión, ¿no? Punto de inflexión, ¿sí? ¿Dónde encuentro un punto de inflexión? Con la derivada segunda. La derivada La segunda. derivada segunda igual a 0. La derivada segunda igual a 0, ¿sí? Yo tendría entonces que 0 es igual a 2 menos el logaritmo natural de x, ¿sí? Porque el denominador pasa al otro lado y se me va. Entonces acá despejo, me quedaría el logaritmo natural de x es igual a 2, o sea que x es igual a ¿qué? Ahí ganamos. El cuadrado de A e al 2. cuadrado, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Existe un punto de Lo inflexión evalúo en la en función este, original. lo evalúo en la función original, ¿sí? Me quedaría y de e al cuadrado. Esto sería e al cuadrado dividido el logaritmo natural de e al cuadrado. ¿Qué puedo hacer con este cuadrado? Lo bajo. Lo bajas por propiedad. Me quedaría e al cuadrado es igual a 2 por logaritmo natural de e. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. 1. 1. Así que esto sería e al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces yo tendría un punto de inflexión en e al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y qué hago con toda esta información? Que así tal cual como está mi pantalla, yo debería verlo en un examen. Todos los límites, todas las derivadas, toda la información. Ahora que Hay que graficar. hay ¿Ya que puedes graficar. graficar? ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo ubicamos el punto de inflexión del cuadrado? 2,7 por 2,7. Pero Hace eso sin calculadora lo hacemos. 2,7 por 2,7, si quieren saber exactamente dónde queda, y hacen la multiplicación, porque multiplicar aprendieron en la primaria. Está bien. ¿No me acuerdo? Ok, vamos acá. Tengo un mínimo en EE. Tengo puntos críticos. Tengo un mínimo en EE. Y en puntos de inflexión, tengo un punto de inflexión en E cuadrado sobre 2. ¿Sí? Así que tengo que graficar eso. ¿Sí? Esa es la información que tengo. Grafico. Me quedaría. Voy a ponerle más grosor, así queda bien coso. Tendría entonces un punto vacío, como veo acá. Tengo un punto vacío. A ver, ¿con qué lo grafico? Entonces, En 0, 0. No, vamos con otro color. Naranja. Tengo un punto vacío en 0, 0. En 1 tengo discontinuidad no evitable, ¿sí? Asíntota, vertical, ¿sí? El límite por izquierda tendría a menos infinito, el límite por derecha tiende a más infinito, ¿sí? Esto es en 1, ¿sí? Y después tengo mis puntos de inflexión y mis puntos críticos, ¿sí? Tengo de vuelta, la escala, suerte. En E y en E cuadrado tengo cosas, ¿sí? En tengo un mínimo, ¿sí? Y en E cuadrado sobre 2 tengo un punto de inflexión, punto. ¿sí? Suerte con la escala. De vuelta, no me importa la escala, lo que me importa a mí es que estén todos los puntos, ¿sí? Y de vuelta, también había sacado yo este dato, que cuando la función tiende a más infinito, o sea que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Así que uno todos los puntos, ¿sí? Mi punto vacío y mi asíntota, ahora sí necesito más gordo. Mi punto vacío y mi asíntota vertical, mi mínimo, mi punto de inflexión. ¿Qué pasa en el punto de inflexión? Se cambia. Cambio la concavidad. Cambia la concavidad, ¿sí? Entonces tiene que tener otra formita, ¿sí? Si no hubiese existido ese punto de inflexión, esto tiene que seguir con la misma concavidad, ¿sí? Cóncavo hacia arriba eternamente. Pero como si de ese punto de inflexión voy a tener que cambiar la concavidad. ¿Está de acuerdo? Sí. Y esta sería Profe, entonces. perdón, Sí, una pregunta. Cuando nosotros tenemos el dato de que x tiende a más infinito y por ende y tiende a más infinito, ¿es por la gráfica del logaritmo? no, lo saqué acá. O sea, lo analicé donde estaba, en asíntota, acá lo saqué. Cuando cuando quise sacar asíntota horizontal, obtuve ese dato. Ah, ok. Y otra pregunta, me perdí un poco cuando vimos el punto crítico, Sí, cuando evaluamos en la segunda derivada. sí. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Yo tengo las derivadas primeras y segundas, ¿sí? Yo sé que voy a tener punto crítico cuando la derivada primera sea igual a 0, ¿sí? Cortesía de eso, yo obtuve que en E tengo derivada primera igual a 0, ¿sí? Saqué su coordenada en I, porque lo tengo que ubicar a ese punto, ¿sí? Acá, en tengo un punto en el que la derivada primera es igual a 0. O sea que la recta tangente en ese punto es igual a 0. ¿Sí? Y con este análisis de la derivada segunda es que veo que como dio positivo es concavidad positiva. ¿Sí? Si evaluando la derivada segunda en el punto me hubiese dado negativo, tengo concavidad negativa en ese punto. Y si me hubiese dado 0, tengo que analizar por otro criterio.
¿Estamos de acuerdo? Listo, Entonces, lo gracias. primero que tengo que hacer es analizar en la derivada primera, obtengo la coordenada en x, ¿sí? Esta es esta, ¿sí? Después lo evalúo en la función original para obtener la coordenada en y, ¿sí? Y después lo evalúo en la derivada segunda para saber si tengo concavidad positiva o concavidad negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Por suerte acá no tengo que borrar. Sí, esto está bien sucio. ¿Ok, gente? De nuevo, todo esto que está acá, salvo porque les voy a dar la derivada segunda, todo lo que está en la pantalla debería figurar en su hoja de examen. ¿Sí? O sea, todos los límites con la función, todo el análisis. ¿Sí? Ahora que puedo no borrar, que quede todo claro. Ah, me está faltando acá. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos con otro logaritmo. Esto queda después grabado, no sé si están sacando fotos, no sé qué onda, pero paso otro logaritmo. ¿Puede ser? Se me durmieron. Ok. Sí, profe, sí. Vamos entonces a otro logaritmo, ¿sí? Que de vuelta, yo ya le comenté a todo el mundo, este logaritmo era bastante popular en finales porque si ponen mal el dominio, ponen mal todo y dejamos de corregir. Y nos ahorramos mucho tiempo. Tienen. Y es igual, no, está muy gordo. Tienen. Y es igual a el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. ¿Qué onda? ¿Cuál es el dominio? Distinto de 1 debe ser. Distinto de 1 y menos 1. ¿Cuál es la restricción del Ah, dominio no, de un logaritmo? ¿Cuál es la restricción que del no es logaritmo? 0. Tiene que ser mayor a 0. Que el argumento tiene que ser mayor a 0, así que lo expreso, ¿sí? 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. ¿Y cómo se resolvía esto? Despejando normal. Como un intervalo. Despejando normal y da un intervalo, efectivamente, ¿sí? Lo habíamos hecho de dos maneras. Lo más rápido es despejando con valor absoluto, me quedaría 1 tiene que ser mayor a x al cuadrado, a esa x me la saco sacando raíz cuadrada, entonces me quedaría que el módulo de x tiene que ser menor a 1, ¿sí? Y esta propiedad del intervalo me diría que x tiene que ser menor a 1 y mayor a menos 1. Esta era una forma de resolverlo. Y la otra forma de resolverlo era como diferencia de cuadrados. Yo tengo 1 menos x por 1 más x tiene que ser mayor a 0. ¿Cuándo va a ser mayor a 0 eso? Lo hicimos hace 2 meses. Cuando no valga ni 1 ni menos 1. Cuando X sea distinto. Lo hicimos hace 2 meses. ¿Cuándo una multiplicación de factores da un número positivo? O cuando Cuando los dos son tienen los positivos, mismos cuando los dos signos. son negativos. Cuando los dos sean positivos o cuando los dos sean negativos. ¿Sí? Negativo por negativo. Y hacen las pruebas con un método y con el otro y les va a dar lo mismo. Que se van a cumplir las dos condiciones cuando pase esto. ¿Sí? Así que o se aprenden cómo se comporta un valor absoluto o hacen lo que hacíamos a principio de año de más por más, menos por menos. ¿Estamos de acuerdo? Pero fijo es primero que el dominio de un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor a 0. Y acá de vuelta tienen dos cosas, o una diferencia de cuadrados o una propiedad de valor absoluto. ¿Sí? No vimos al pedo lo que vimos al principio de año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el dominio? Más menos 1. Intervalo dijeron por ahí. ¿Qué intervalo? Menos infinito, menos 1. Todos los Cuando X valores vale entre menos menos 1 y 1. 1. Acá, ¿sí? X tiene, o sea, de vuelta. ¿Qué estoy haciendo yo? Que 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Acá.
Si recuerdan, yo tenía, como la gráfica de 1 menos x al cuadrado sería, corta en 1 y va para abajo, corta en menos 1 y corta en 1. ¿Cuándo esta función es mayor a 0? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se cumple que esa función sea mayor a 0? Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entre menos 1 y 1 de vuelta se cumple que mi argumento sea mayor a 0. Por ejemplo, para x igual 3, ya me quedaría 1 menos 3 al cuadrado mayor a 0. Esto me quedaría 1 menos 9 mayor a 0. Y esto es mentira. ¿Estamos de acuerdo? Por eso solamente x puede estar entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, este lo hicimos a principio de año. Pues además se los presente también como el que, si pone mal el dominio, ponen mal todo. Sería el dominio, entonces serían, dominio van a ser todos los reales tal que x pertenezca al intervalo abierto menos 1, 1. ¿Sí? Porque si vale 2, ya el logaritmo me da el logaritmo de un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Logaritmos exponenciales sí tienen que tener muchísimas más cosas en cuenta que lo que tenían que tener en cuenta para la división de polinomios. Así que presten atención a cada ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Cortes. 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 ¿Sí? Cortes. Ordenada al origen para Tiene que ser x. valores entre menos 1 y 1. Digo eso. Uy, perdón. Cortes. Ordenar el origen para x igual 0. ¿X igual 0 es legal? Sí. Sí, está dentro del intervalo. ¿Sí? Así que puedo seguir. Tendría entonces, y es igual al logaritmo natural de 1 menos 0. O sea que me quedaría el logaritmo natural de 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. 0. ¿Sí? Después tengo raíz. Raíz es cuando i es igual a 0. O sea que me quedaría 0 es igual al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo despejo ese, ¿cómo se llama? Paréntesis. Uso una propiedad del logaritmo, Entonces, tipo la definición. Sería que e a la 0 es igual a 1 menos. e a la 0, ¿sí? Y ahora despejo, me quedaría x al cuadrado es igual a 1 menos 1, porque e a la 0 vale 1, lo paso al otro lado restando, me quedaría que x al cuadrado es igual a 0. O sea que x es igual a 0, ¿sí? Entonces yo tendría mi raíz en x igual 0 y mi ordenada al origen en y igual 0. ¿Estamos de acuerdo? Estoy entonces en ordenada al origen en y igual 0 y raíz en x igual 0. ¿Qué sigue? Discontinuidad. Continuidad. ¿Dónde analizaría la continuidad? El menos 1 y 1. En menos 1 y 1, ¿sí? ¿Qué estoy viendo por ahora? Tengo acá 0, tengo acá menos 1 y tengo acá 1, ¿sí? Y la función no existe antes y después de menos 1, ¿sí? Porque si no me da un logaritmo de un número negativo. ¿Qué es lo que tengo que analizar ahora con el tema de los extremos? Puede que mi función, por ejemplo, tenga un punto vacío acá y del otro lado sea, ¿cómo se llama? Asíntota vertical, o puede que tenga doble punto vacío, puede que le pinte hacer una cosa así, pues tiene que pasar por 0, pues lo acabo de descubrir, ¿sí? O puede ser que le pinte hacer una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer con el análisis de los extremos? Analizar si tiende un punto, o sea, ya sé de vuelta, la función en menos 1 y en 1 no existe, ¿sí? Pero habían dos casos que podía pasar ahí, o bien que tenga un punto vacío, o bien que se mueva sintácticamente al valor. ¿No me acuerdo? Eso es lo que tengo que definir ahora con el análisis de continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Y de vuelta, en caso de que sean puntos vacíos, no van a ser discontinuidades evitables. ¿Sí? Son discontinuidades no evitables de todos modos, porque de vuelta, para que la discontinuidad sea evitable, el límite tiene que existir.
Y para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Y en este caso, la función no existe de un lado ni existe del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en caso de que sean puntos vacíos, de todos modos no van a ser discontinuidades evitables. ¿Sí? Banquen 2 segundos rápido que busco el ejercicio ese. No, no era esto. Acá. Encima estás más lenta hoy. Documentos. Tienen, por ejemplo, en el archivo, cualquiera de los dos, el 8, funciones. Ok, ¿dónde está? No sé si estaba acá. Sí, está acá. Acá. Si se fijan, ¿dónde quiero que se fijen? ¿Dónde quiero que se fijen? Acá, ¿sí? Dice, esto de continuo en todo su dominio no importa, o ignórenlo porque no tiene sentido. Pero fíjense que dice que ambas discontinuidades en 0 y en 1 son esenciales, ¿sí? Aunque efectivamente la función tienda a 0 en 0. ¿Sí? Esta es la función que hicimos hace un ratito, ¿sí? Entonces dice, ambas discontinuidades son esenciales, ¿por qué? Porque de vuelta, para que sea evitable, tengo que tener límites laterales, ¿sí? Y de vuelta, también acá figura límites, no, ¿dónde está? Si se fijan acá tienen los límites a 1 por izquierda y por derecha, porque es la asíntota vertical. Tiene también el límite a 0 para definir que efectivamente ahí tendría un punto vacío. Y tiene este límite que lo sacó cuando quiso sacar asíntota horizontal y no dio nada, ¿sí? Pero es un dato, ¿sí? Que cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, incluso de vuelta en las respuestas de la guía, de vuelta puede que haya alguna cosa medio mal, pero figura de vuelta que aunque sea en el extremo haya un punto vacío, no es una discontinuidad evitable. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en la guía también Sí, figura sí. esto, y tiene que saber leer. De vuelta, de todo esto, como yo comenté, yo solamente me importa dominio, cortes, discontinuidad de alguna manera, signo yo no tomo, los límites sí, máximos y mínimos, y todo esto yo no lo doy. Y la deriva tercera no sirve de mucho. ¿Estamos de acuerdo? Y la imagen tampoco. ¿Ok? O sea, lo que yo pueden sacarlo si quieren, pero yo no lo voy a dar. Porque de todos modos de la gráfica ustedes deberían ya decirme. De 0 a 1, ¿cómo se comporta mi función? ¿Crece o decrece? Crece. Decrece. Decrece. ¿Sí? Entonces, 0, 1 decrece. En el mínimo voy a tener el otro punto para que definir si crece o decrece. ¿Sí? Antes de 2, no. Antes de E, la función decrece. Después de E, la función crece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de la gráfica se puede sacar todo eso. ¿Ok? Es lo que le había dicho yo la vez pasada. Ok, volvamos a la pizarra. Y vamos a analizar entonces los extremos, mis extremos. Para saber si son puntos vacíos o si son asintóticos. Ok, continuidad. Continuidad. ¿Dónde voy a iniciar continuidad? Voy a sacar límites entonces a mis extremos, a -1 y 1. ¿Sí? Tendría entonces continuidad. ¿Sí? Para x igual -1. Sería el límite de x que tiende a -1 del logaritmo natural de 1 menos
x al cuadrado. ¿Sí? Si reemplazo por el valor, lo venía haciendo en azul, me quedaría el logaritmo natural de 1 menos menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría el logaritmo natural de 1 menos 1. Y esto sería entonces el logaritmo natural de 0. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de 0? Menos infinito. Menos infinito. ¿Sí? Menos infinito. Por otro lado, yo tendría para x igual 1. Sería el límite de x que tiende a 1 del logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. Si reemplazo por el valor, esto me da el logaritmo natural de 1 menos 1, y esto sería el logaritmo natural de 0, y esto sería menos infinito también. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría yo en estos extremos? Asíntotas que tienden a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Y no hace falta sacarle límites laterales porque del otro lado la función no existe. ¿Sí? Así que lo único que estoy viendo acá de nuevo, acá tengo menos 1 y 1. La función en menos 1 y en 1 no existe, y este límite que encontré, particularmente entonces sería a 1 básicamente por izquierda y a menos 1 por derecha, porque del otro lado la función no existe. ¿Sí? Y de ambos lados va a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, continuidad. Tendría entonces, cuando x tiende a menos 1 por derecha y tiende a menos infinito, y cuando x tiende a 1 por izquierda dije, y tiende a menos infinito, y sería una especie de asíntota vertical. ¿Sí? Asíntota, y ahora vamos a hacer el análisis de asíntotas. ¿Sí? Tendría entonces asíntota vertical en x igual más menos 1. ¿Sí? Y en ambos y tienden a menos infinito. ¿Sí? Asíntota horizontal. ¿Cuál era la definición de asíntota horizontal? Evalúo la función en el infinito. Evalúo la función cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Yo tendría asíntotas. Voy a tener asíntota horizontal, límite de x que tiende a infinito de mi función logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. La función, dijimos varias veces, no existe para 2 siquiera. ¿Sí? Así que no voy a tener asíntota horizontal porque la función no existe en el infinito. ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Veo cómo se comporta mi función para x muy grandes o para x muy para x muy negativas. La función no existe ni para 2 siquiera. ¿Sí? Entonces, cuando tengo límites reducidos, no voy a tener asíntota horizontal, porque no puedo sacar límites al infinito. Y oblicuas tampoco, claramente. ¿Estamos de acuerdo? El dominio no me lo permite. Entonces, asíntota horizontal no existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sigue? Derivadas. Derivadas. Derivan. Tienen una cadenita y después van a tener una derivada de una división. Saquen la derivada primera y la derivada segunda de 1 menos x al cuadrado. Ok, sacaron las dos derivadas. La primera es fácil, como dijeron por ahí es una cadenita nomás, así que me quedaría la derivada del logaritmo, que es 1 sobre 1 menos x al cuadrado, por la derivada de ese argumento, que sería menos 2x. ¿Sí? O sea que yo tendría menos 2x sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y la segunda derivada es la derivada de la división. Y tengo que simplemente resolver. Y me quedaría la derivada segunda. Pues es tan gordo esto. La derivada segunda sería igual a ¿qué? Si tengo que derivar esto. 0 por. Menos ¿Cómo no? 2, Menos 1 2 menos por x 1 cuadrado, menos x al cuadrado. Todo esto menos menos 2x por menos 2x. por menos 2x.
¿sí? sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado. Al cuadrado. ¿Estamos? Y acá es simplemente hacer todas las distributivas. ¿Sí? Me quedaría entonces, la derivada segunda sería igual a menos 2 más x más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado menos, porque sería menos por menos más, con el menos de adelante menos. Menos 4x al cuadrado, dividido 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Así que en limpio me quedaría menos 2 menos 2x al cuadrado, sobre 1 menos x al cuadrado, ¿Estamos de acuerdo? Entonces, derivada primera me quedaría menos 2x sobre 1 menos x al cuadrado. Y la derivada segunda, en su mínima expresión, me quedaría menos 2 por 1 más x al cuadrado. Todo esto dividido 1 menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Saqué factor común menos 2. ¿Y ahora qué hago con esto? Tienen que sacar los puntos críticos cuando la derivada primera vale 0. Eso. ¿Estamos? Entonces, cortesía de estas derivadas que encontré, saco, por ejemplo, puntos críticos. ¿Sí? Me quedaría. Voy a tener puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0. ¿Sí? O sea que yo tendría 0 es igual a menos 2x. Porque el denominador pasa al otro lado multiplicando. ¿Cuándo va a ser 0 esa menos 2x? Cuando x Cuando valga x sea 0. Cuando x valga 0. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Evaluarlo en la función original. Lo evalúo en la función original. Ya lo habíamos calculado, pero vamos a hacerlo de vuelta. Me quedaría el logaritmo natural de 1 menos 0. O sea que sería el logaritmo natural de 1 y esto vale 0. Así que mi punto es 0, 0. ¿Sí? En 0, 0 tengo derivada primera igual a 0. ¿Y cómo determino si es máximo o mínimo punto de inflexión? Lo evalúas en la derivada, Evalúo en la derivada segunda. Lo evalúo en la derivada segunda. La derivada segunda de 0, esto sería igual a menos 2 por 1 más 0, todo esto dividido 1 menos 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esto da positivo o negativo? Negativo. 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 Sería negativo, o sea que sería negativo sobre positivo, o sea que esto va a ser menor a 0. ¿Qué voy a tener entonces ahí? Máximo. Un punto Máximo. máximo. Un máximo 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora cómo saco puntos de inflexión? Cuando la derivada segunda vale 0. Cuando la derivada segunda vale 0. ¿Sí? La derivada segunda igual a 0, eso va a pasar cuando, acá tendría 0 es igual a menos 2 por 1 más x al cuadrado. ¿Cuándo esta expresión vale 0? Y en ningún momento. Muy bien. Sí, nunca. ¿Sí? Acá tengo de nuevo una cuadrática que corta en 1 y esto de acá es esto. Y nunca vale 0. ¿Sí? Entonces puntos de inflexión no existen. Puntos de inflexión no existen. ¿Estamos de acuerdo? Ahí también se interpreta que la concavidad siempre es una sola. Ahí se interpreta que la concavidad siempre sea una sola. Sí. Si se fijan, claramente, ¿cuál sería mi concavidad? No importa el valor de x que tenga, esta expresión siempre va a ser positiva. Y esta expresión claramente siempre va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, o sea, yo tenía, acá estamos, vamos a la función original, a la derivada segunda. Esta es mi derivada segunda. ¿Sí? Esto va a ser siempre positivo. Esto también, porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser siempre negativo. Así que básicamente me va a quedar más por menos por más sobre más, esto va a ser negativo, ¿sí? Entonces mi concavidad siempre va a ser negativa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ok, siempre tengo concavidad negativa. Gráfico. ¿Qué es lo que puedo graficar acá? Vamos a ponerlo acá. Tengo la función que se termina en -1 y en 1. En -1 y en 1 dijimos que tengo asíntotas verticales. ¿Sí? De ambos lados tiende a menos infinito. Y encontré un máximo en 1, 1. Eso es todo lo que encontré. Eso es todo lo que dice este análisis. ¿Sí? Y de vuelta, como alguien dijo por ahí, mi función siempre va a ser cóncava negativa. ¿Sí? Así que esa es mi función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo repetir el punto de inflexión? No tengo punto de inflexión. Claro, por eso. Ese análisis. Dijimos de vuelta, acá tengo esta multiplicación, ¿sí? Tengo un -2, que claramente nunca va a ser 0, y tengo esta multiplicación, digo, este paréntesis. Ese paréntesis no tiene raíces. O sea, ese paréntesis nunca se hace 0. ¿Sí? Es una cuadrática que corta en 1 y nunca, veo que 0 nunca se hace. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Profe, y en la hora de calcular el dominio, ¿cómo llegó al valor absoluto de X? Si recuerdan, a principio de año ya habíamos hecho esto de logaritmos y de raíces, ¿sí? O bien, usan la propiedad del valor absoluto, pasando al otro lado, o sea, ¿cómo se sacan de encima esta raíz cuadrada? O sea, ¿cómo se sacan de encima ese cuadrado sacando raíz? Y la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto de ese número, ¿sí? Y por eso me queda esto. De nuevo, si no lo recuerdan, que deberían, porque es más cortito, tienen que hacer análisis de más por más, menos por menos. Y eso el más por menos, es cambiar los signos, digamos, de las dos Lo para ver hicimos a cómo principio queda. de año. Esto era hacer, para que sea más por más, esto tenía que ser 1 menos x tiene que ser mayor a 0 y 1 más x tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? O sea que, vamos a hacerle el más por más, menos por menos. Teníamos mi función de vuelta. ¿De dónde partí yo originalmente? De que tengo 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor a 0. Esto es una diferencia de cuadrados. 1 menos x por 1 más x tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Para que una multiplicación de cosas sea mayor a 0, tienen que ser los dos factores positivos o los dos factores negativos. ¿Sí? Para que los dos factores sean positivos, yo tendría que tener que los dos paréntesis sean mayores a 0. ¿Sí? O sea que 1 menos x sea mayor a 0 y 1 más x sea mayor a 0. O sea que x, no, acá tengo que dejar el 1 acá. 1 tiene que ser mayor a x y x tiene que ser mayor a menos 1. ¿Sí? Entonces, en la recta yo tendría menos 1, 1. De este lado yo digo, no, de este lado yo digo que x tiene que ser mayor a 1 y x tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se cumplen ambas condiciones? Entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y para que los dos paréntesis sean negativos, o sea, negativo por negativo, tendría que tener que 1 más x sea menor a 0 y 1 menos x sea menor a 0. De esta manera yo tendría que x tiene que ser menor a menos 1 y que 1 tiene que ser menor a x. ¿Sí? Entonces, en la recta yo tendría menos 1, 1.
¿Qué digo acá? Ahora sí lo ordené bien. Que x tiene que ser menor a menos 1 y que x tiene que ser mayor a 1. Y en este caso no hay ningún punto en el que las dos condiciones se me cumplan simultáneamente. Entonces, el único resultado posible es este. Si no lo recuerdan, lo hicimos a principio de año, durante 3 clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Estamos con logaritmo. Hicimos 2 logaritmos. ¿Qué otra función dije que ahora sí iba a entrar? Raíz. ¿Ok? Así que vamos a raíz cuadrada. ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿Recordaron lo que era, cómo se llama? Valor absoluto y multiplicación de cosas. Si no lo recuerdan, lo hicimos a principio de año. Ok. Vamos a otra función, que son las raíces cuadradas. O las raíces en general. Tengo. Yo estoy grabando, sí. Tengo, por ejemplo, y es igual a x por la raíz, ¿por qué no sé? X por la raíz de 8 menos x al cuadrado. ¿Sí? Dominio. Mayor a 0. Está dentro de Diría la que esa raíz. raíz tiene que No, ser dentro. mayor o Todo igual lo a 0. positivo, ¿no? Mayor o igual a No puede 0. ser 0 también. ¿Sí? Ah, Por eso Mayor o puede igual a ser 0. ¿Sí? O sea, la única x no tiene de vuelta. Mis restricciones que habíamos visto es logaritmo, raíz y denominador. Denominador acá no hay. Logaritmo tampoco. Así que lo único que tengo que encontrar acá es el temita de la raíz. ¿Sí? Entonces, dijimos, efectivamente por ahí dijeron que el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Sí puede valer 0 en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tengo el mismo caso que antes. O hacen la multiplicación de la diferencia de cuadrados o hacen propiedad de valor absoluto. Yo voy a hacer propiedad de valor absoluto porque es más corto. ¿Sí? En 3 renglones se hace. Me quedaría esto, que 8 tiene que ser mayor o igual que x al cuadrado. Acá le saco raíz, entonces esto me quedaría que el valor absoluto de x tiene que ser menor o igual que la raíz de 8. Cuando pasaba esto, entonces yo tendría que x tiene que ser menor o igual a la raíz de 8 y tiene que ser mayor o igual a menos raíz de 8. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería mi dominio entonces? Eso, cuando Sí, x claro. es mayor o igual a menos raíz de 8 y Los sí, y x que menor a pertenezcan a raíz de ese 8. intervalo. Los x que pertenezcan a ese intervalo. ¿Sí? Sería un intervalo cerrado en este caso. Dominio. ¿Sí? Sería dominio, van a ser todos los reales tal que x pertenezca al intervalo cerrado menos raíz de 8, raíz de 8. ¿Por qué no estás marcando? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora Profe, cortes. entonces eso de la propiedad de valor absoluto no se podría hacer si hay otra potencia distinta al cuadrado, ponele, si es al Sí, no, cubo o a la la cuarta. propiedad es que si ustedes tienen la raíz cuadrada de a al cuadrado, este es el modo absoluto de a. Porque básicamente lo que están haciendo es simplificar, pero este cuadrado lo que hace es que siempre lo que esté ahí adentro sea positivo. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes tienen la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, ¿sí? Esto sería la raíz cuadrada de 9. Y esto da 3. Y si ustedes tienen la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, esto también va a ser la raíz cuadrada de 9. Y esto también va a dar 3. ¿Sí? No es que simplemente es simplificar, simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Tengo eso. Y ahora cortes. ¿Es legal sacar cortes? Sí, en los puntos. No, porque es un intervalo cerrado. ¿Y qué tiene que ver?
tengo cortes. Cortes. Voy a tener ordenada al origen en x igual 0. ¿X igual 0 es legal? Sí, 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 sí. pertenece, está acá adentro, está ahí adentro del intervalo. Entonces me quedaría, como les dije ya la vez pasada, ni se les ocurra despejar, ¿sí? Tienen 0 es igual a, no. Ah, no, acá tiene que ser 0 directamente. Me quedaría, y es igual a 0 por la raíz de 8 menos 0. O sea que sería 0 por la raíz de 8. ¿Y cuánto vale eso? 0. 0, ¿sí? Entonces tendría ordenada el origen en i igual 0, ¿sí? Raíz. Raíz es cuando i es igual a 0. O sea que yo tendría 0 es igual a x por la raíz de 8 menos x al cuadrado, ¿sí? Cuando esta multiplicación va a valer 0. Cuando X valga Ahí que 0. va a ser. Cuando x valga 0 y Con lo que está dentro del... cuando lo que está Cuando dentro la base de de esa la raíz valga raíz 0 también también. valga 0, ¿sí? O sea que cuando 8 menos x al cuadrado sea igual a 0, ¿sí? Y yo tendría acá entonces raíz de 8 menos x. ¿Por qué estás marcando tan cosa? Todo esto porque es una diferencia de cuadrados. Raíz de 8 más x, ¿sí? Igual a 0. Entonces, tengo otros 2 puntos más para los que la función se hace 0. ¿Sí? Tengo entonces para x igual raíz de 8 y para x igual menos raíz de 8. Entonces, mis raíces van a ser 0, raíz de 8 y menos raíz de 8. ¿Estamos de acuerdo? De vuelta, acá no hay que despejar nada. Acá, o sea, nada de pasar cosas al otro lado porque siempre se la mandan. Acá tienen una multiplicación de 2 factores. ¿Cuándo esos 2 factores van a ser iguales a 0? Cuando este factor sea 0 o cuando este factor sea 0. Este factor va a ser 0 cuando x valga 0 y este factor va a ser 0 cuando x valga más o menos raíz de 8. ¿Estamos de acuerdo? Acá va a tener que prestar mucha atención a todo lo que están haciendo. ¿Sí? Profe, y eso Sí. directamente en vez de hacer el corte, nos podemos fijar en decir x igual a 0 y lo otro ya lo calculé, ¿no? Si me lo mostrás en algún de vuelta, esto yo lo tengo que ver en algún lado. Si aparece de la nada, o sea, si vos me pones acá, sin hacer este análisis, o sea, sin hacer este análisis, vos acá me decís, x, o sea, tenés raíz en x igual 0 y en x igual más menos raíz de 8 y no sé de dónde viene, no sé dónde viene. Te voy a poner un símbolo y te voy a pedir demostración. Como ya le he hecho a mucha gente en el examen. No importa que ya lo haya calculado en el Yo dominio. tengo que ver de dónde, o sea, yo no voy a estar dentro de tu cabeza viendo que tu análisis mental dice eso. ¿Sí? Yo tengo que ver, tenés que demostrarme de dónde salió eso. Ah, ¿Sí? Porque de vuelta, yo voy a ver lo que está escrito. Y si no está escrito, yo voy a pedir demostración. Que es lo que a mucha gente le taché el examen pidiendo demostraciones, pidiendo límites, pidiendo cosas. ¿Sí? ¿Estamos, gente? Tengo entonces ordenada al origen en i igual 0, según la demostración esta. ¿Sí? Y tengo cortes, tengo raíz en x igual 0 y en x igual más menos raíz de 8. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que sigue? Continuidad. ¿Dónde saco continuidad?
Según la primera de definición, cuando hacíamos antes, ¿dónde sacaba continuidad? Que dije que ahora no servía mucho. En los puntos que fuera del dominio. Los puntos fuera del dominio, ¿sí? Los puntos que no pertenecen al dominio. Raíz de 8 y 8, o sea, más o menos raíz de 8, sí pertenecen al dominio. ¿Sí? No son puntos de no dominio, son puntos de dominio. Están ahí, o sea, están incluidos. El corchete me dice que están incluidos dentro del dominio. ¿Sí? No son puntos de no dominio, entonces no puedo sacarle límites. Y además, cortesía de eso, yo veo que particularmente para estos dos puntos la función vale 0. Entonces no tengo ninguna duda, no es que tal vez sea punto vacío, tal vez sea asíntota. No, en estos dos puntos yo tengo menos raíz de 8 y raíz de 8, la función existe y vale 0. ¿Sí? No hay dudas. Y de vuelta, según vimos, o sea, con la definición que venimos viendo de puntos de no dominio, no es un punto de no dominio, está dentro del dominio, está incluido dentro del dominio, es válido. Y además, cortesía de esto, ya sé que valen 0. Entonces no tengo ningún punto en el que sacar continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque los puntos característicos de mi dominio son raíz de 8 y menos raíz de 8, pero pertenecen al dominio y valen 0. No tengo dudas, no es que tal vez valgan infinito, tal vez sean un punto vacío. No, no son puntos vacíos, son puntos llenos y valen 0. Valen 0. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que la función es continua dentro de ese Continua en su intervalo. nanodominio ese chiquito, sí. ¿Y qué pasa con la asíntota vertical, profe? Y no tengo, si no tengo ningún punto en el que analizar nada. Y Entonces, tampoco tendría asíntota horizontal, porque no efectivamente, puede evaluar porque el infinito. Porque efectivamente, no puede evaluar ¿sí? funciones infinitas. Asíntotas, asíntotas. Asíntota vertical no existe, porque no tengo ningún punto en el que tenga dudas, ¿sí? No son puntos de no dominio, son puntos de dominio y valen 0, ¿sí? Asíntota horizontal, como dijeron también ahí, tampoco existe, porque no puedo sacar un límite al infinito, porque para raíz, o sea, para 3 ya no existe, ¿sí? Para raíz de 9, que sería igual a 3, la función ya no existe. Para 4 la función ya no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sigue? Derivadas. Derivadas. Saquen las derivadas. Una multiplicación. Tienen la derivada de una multiplicación. ¿Sí? Y este sí es más complicado. La derivada segunda es complicada. Así que suerte. Derivada primera. Tienen la multiplicación. ¿Cómo me quedaría? Es 1 raíz de 8 1 menos raíz 8 menos x cuadrado más x más x por 1 sobre 2 la raíz de 8 menos x cuadrado por menos 2x, ¿puede ser? Menos 2x. ¿Sí? Ahí quedaría. Ahí está mi derivada primera. Y claramente no está muy cómoda para nada para sacarle acá puntos críticos. ¿Sí? Así que tengo que achicarle y llevar la mínima expresión. Acá puedo simplificar el 2. Puedo simplificar el 2 y el 2 y reacomodo un poco rápido. ¿Sí? Me quedaría entonces la raíz de 8 menos x al cuadrado, todo esto menos x al cuadrado sobre la raíz de 8 menos x al cuadrado. ¿Sí? Hago la multiplicación, cambio el signo y ahora tengo que resolverle esa resta. ¿Sí? Me quedaría, el denominador común va a ser raíz de 8 menos x al cuadrado y arriba me quedaría raíz de 8 menos x al cuadrado por la raíz de 8 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Raíz de a por raíz de a, ¿cuánto vale? Raíz de a cuadrado. O sea, a. ¿Sí? Entonces la derivada primera sería 8 menos x al cuadrado, pues tengo raíz de a por raíz de a, a. Todo esto menos x al cuadrado. ¿Sí? Todo esto dividido la raíz de 8 menos
2x al cuadrado. Entonces esto me quedaría 8 menos 2x al cuadrado sobre raíz de 8 menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí quedó bastante más chiquitito y acá ya está bastante servido los puntos críticos. ¿Sí? Derivan, saquen la segunda. Acá tiene la derivada una división ahora. Tenía esa derivada primera, ¿sí? Así que la derivada segunda, ¿qué sería igual? Sin llegar a la mínima expresión. Así, pura. Menos 2 por 4x por 2x. Menos, sí, 4x por... raíz de 8 menos x cuadrado, ujú, menos, entre paréntesis, 8 menos 2x cuadrado, por 1/2 por 8 menos x cuadrado a la menos 1/2 ujú. por menos 2x. Sobre, Paréntesis. paréntesis, Todo sobre esto. raíz de 8 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sería la derivada pura. ¿Sí? Haciendo la derivada de la división. Acá claramente no puedo sacar si máximos mínimos, no puedo sacar nada. Así que voy a tener que achicarlo. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, de vuelta, achicar un poco. La derivada segunda entonces va a ser igual a menos 4. Ay, no sé el nombre de la gente encima. O sea, antes tenía sus caras, ahora tengo sus nombres. Pero había un ser que siempre me preguntaba por la guía de Ante Quinteros y las mínimas expresiones. Así que espero que esté y que llegue a las mínimas expresiones. Tengo raíz de 8 menos x al cuadrado. Todo esto sería este menos y esta x. La voy a hacer la distributiva acá. Entonces me quedaría menos 8x más 2x al cuadrado. 2x al cubo. ¿Sí? El menos y la x con este paréntesis. ¿Sí? Y después en otro paso voy a cambiar los signos de nuevo. Pues si no ya me voy a confundir bastante. Todo esto dividido la raíz de 8 menos x al cuadrado. Todo esto dividido, acá puedo simplificar el 2 y el cuadrado. Entonces me quedaría 8 menos x al cuadrado. ¿Sí? Acá tendría que sacar denominador común y me quedaría. El denominador común va a ser la raíz de 8 menos x al cuadrado y arriba me quedaría menos 4x por la raíz de 8 menos x al cuadrado por la raíz de 8 menos x al cuadrado. Todo esto menos, ahora sí voy a cambiar los signos. ¿Sí? Me quedaría entonces todo esto más 8x menos 2x al cubo. Todo esto dividido 8 menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tengo de nuevo raíz de a por raíz de a. Eso vale a. Me quedaría. Y segunda sería igual a menos 4 por 8 menos x al cuadrado más 8x menos 2x al cubo. Dividido. Acá ustedes tendrían, no, vamos a hacer con esto. Ustedes tendrían medio por medio, ¿sí? Ustedes tendrían a la 1/2 por a a la 1, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? A la 1/2 3/2. más 1, ¿sí? Entonces sería efectivamente a la 3/2, ¿sí? Entonces el denominador me quedaría, Profe, sí, ¿no es menos 4x? menos 4x, sí. Acá adelante. Sería menos 4x y acá yo tendría 8 menos x al cuadrado a la 3/2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora una última distributiva me quedaría. Y segunda es igual
a menos 32x más 4x al cubo más 8x menos 2x al cubo sobre la raíz cuadrada de 8 menos x al cuadrado al cubo. Y ahora sí, sumo y resto los semejantes, me quedaría menos 24x más 2x al cubo, todo esto dividido la raíz de 8 menos x al cuadrado al cubo, ¿sí? Y quedó bastante chiquito. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la mínima expresión. La derivada segunda se las doy, pero tienen que practicar de todos modos. Y acá sí, no es que si no llega a la mínima expresión no importa. Si no llega a la mínima expresión seguramente no van a llegar ni al máximo ni al mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada segunda, básicamente, en limpio me quedo. Puedo sacar factor común 2x. Menos 2x. No, 2x nomás. 2x. Y esto me quedaría x al cuadrado menos 12. Todo esto dividido la raíz de 8 menos x al cuadrado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué hago con todo ese quilombo? Tengo que sacar los puntos críticos. Tengo que sacar los puntos críticos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Saqué todo esto, hice toda esta derivada gigante para sacar puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá la derivada. La primera de todos modos la tienen que sacar ustedes, así que de alguna manera ustedes tienen que llegar a ese punto. Ok. Vamos, no estamos ahí, estamos acá. A ver si me deja. Sí, me dejó. Ok, tengo estas funciones en limpio, ¿sí? Los puntos críticos dijimos que los voy a sacar ¿cuándo? La primera derivada igual Cuando a la 0. primera derivada es 0. Cuando la derivada primera sea igual a 0, ¿sí? O sea que yo tendría que 0 es igual a 2 por 4 menos x al cuadrado. ¿Cuándo esa multiplicación va a dar 0? Cuando Cuando el x numerador sea 0, más ¿no? menos 2. Tengo entonces, me quedaría, efectivamente ahí tengo una diferencia de cuadrados. Sería 2 por 2 menos x por 2 más x, ¿sí? Entonces, ¿para qué valores va a valer 0 esto? Cuando alguno de estos dos paréntesis sea 0. O sea, para x igual 2 y para x igual menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué hago con esos puntos? Lo ¿Vuelvo evalúo a en evaluar la la derivada derivada segunda. segunda? Sí, y también la función original para saber sus coordenadas. Entonces, vamos a primero en la función original, pues no sé las coordenadas de esos puntos, ¿sí? Los evalúo en la función original. Me quedaría y de 2 sería igual a 2 por la raíz de 8 menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Me quedaría entonces, esto sería igual a 2 por la raíz de 8 menos 4, o sea que sería 2 por la raíz de 4, o sea que sería 2 por 2, o sea que sería 4. ¿Sí? Mi punto es, este entonces está en 2, 4. ¿Sí? Y lo evalúo también en otro punto en la función original. Y de menos 2 sería
menos 2 por la raíz de 8 menos menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría menos 2 por la raíz de 8 menos 4, o sea que sería menos 2 por la raíz de 4, o sea que sería menos 2 por, dale, escribí 2, y esto valdría menos 4. Este otro punto estaría entonces en menos 2 menos 4. ¿Sí? Y ahora sí, como dijeron por ahí, estos puntos los tengo que evaluar en la derivada segunda, para saber si son máximos o mínimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá es un cuadrado y acá es un cuadrado. Ok, los evalúo en la derivada segunda. Me quedaría la derivada segunda de 2. ¿Por qué escribís tan lento y tan mal? Me quedaría entonces 2 por la paréntesis 4 menos 12. Todo esto dividido la raíz de 8 menos 4 al cubo. ¿Sí? Esto sería ¿qué? Positivo, negativo, positivo. O sea que esto sería mayor o menor a 0. Menor a 0, puedo dar un número negativo y entonces ¿qué tendría ahí? Un máximo. Un máximo. Máximo. ¿Sí? Y ahora evalúo la derivada segunda en menos 2. Sería la derivada segunda en menos 2. Yo tendría 2 por menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 12. Todo esto dividido la raíz de 8 menos menos 2 al cuadrado al cubo. Y esto me quedaría 2 por menos 2, paréntesis, por 4 menos 12. Todo esto dividido la raíz de 8 menos 4 al cubo. ¿Sí? Esto quedaría negativo por negativo, negativo por negativo sobre positivo. ¿Sí? Eso sería mayor o menor a 0. Mayor a 0. Mayor a 0. Mayor a 0. ¿Y qué tendría entonces ahí? Un mínimo. Un mínimo. ¿Sí? Tendría entonces un mínimo. Entonces tengo un máximo en 2, 4 y un mínimo en menos 2, menos 4. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Los puntos de Acá los inflexión. puntos de inflexión. Los puntos de inflexión. ¿Dónde voy a encontrar puntos de inflexión? Cuando la derivada segunda sea igual a 0. La derivada segunda sea igual a 0. ¿Sí? Ahí está mi derivada segunda y la tengo que igualar a 0. Me quedaría entonces C, derivada segunda igual a 0. ¿Sí? O sea que yo tendría 0 es igual a 2x por x al cuadrado menos 12. ¿Sí? ¿Para qué puntos esa ecuación es igual a 0? Valúo en la función original. No, tengo que, acá de vuelta, estoy acá. ¿Para qué valores esa multiplicación vale 0? Ah, En Para 0 cero, y cuando para x x valga esa 0. ecuación vale 0. Para x igual 0, ¿sí? Y cuando este paréntesis valga 0. ¿Y cuándo va a valer 0? Más menos raíz de 12. Más menos raíz de 12. Más- Más menos raíz de 12. Porque ahí tengo una diferencia de cuadrados. X más raíz de 12 y x menos raíz de 12. ¿Sí? Pero yo tendría mi dominio, ¿sí? Que está acá. Sería menos raíz de 8 y raíz de 8. Y básicamente acá estaría raíz de 9 y acá estaría raíz de 12. ¿Sí? Acá estaría menos raíz de 9 y acá estaría menos raíz de 12. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la raíz de 12? No pertenece al dominio. Pertenece al dominio. No pertenece al dominio, ¿sí? Mi dominio está, acá termina, ¿sí? Todos los restos de los valores no pertenecen al dominio. ¿Sí? Así que tienen que tener de nuevo en cuenta el temita ese, de que estos dos valores no pertenecen al dominio, ¿sí?
Así que mi único punto de inflexión va a estar en 0, 0. Porque si recuerdan, esta era una raíz. Y la ordena al origen. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que prestarle muchísima atención tienen que prestarle atención a muchas más cosas que antes, con la división de polinomios. ¿Sí? Era una boludez la división de polinomios. ¿Estamos de acuerdo? Tengo entonces todo esto para el análisis de la raíz. Que al principio era una boludez porque no tenía, era continuo y todo, pero acá ya se complicó. ¿Sí? Entonces, tengo toda esta información. Tengo que graficar. Vamos a graficarla acá. Tengo. La función termina en menos raíz de 8 y en raíz de 8. Raíz de 8. En menos raíz de 8 y en 8 y en 0 también, acá, acá y acá tengo raíces. ¿Sí? Mi función corta al eje X en esos puntos. ¿Sí? ¿Dónde más tengo puntos copados? En 2, menos 2, y en 2, y en 4, y menos, dale, escribí, 4. ¿Sí? Acá tenía un mínimo, acá tengo un máximo. Y en 0 tengo mi punto de inflexión. ¿Sí? Así que uno de los puntos. Tendría mi mínimo, mi punto de inflexión, mi mínimo, mi punto de inflexión, mi máximo, mi raíz. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la información que saco de todo este análisis. Que el más parnazo claramente fue, según se ve, sacar las derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Ok. Tengo tiempo para una cosita más, en la que voy a hacer mucha trampa. Pero vamos a hacer una raíz más. ¿Queda claro? Asumo de vuelta, pueden sacar capturas, pueden volver a ver esto. O sea, ahora, no sé, termina la clase y por lo menos media hora más recién voy a subir el link, porque esto tiene que descargarse, tiene que transformarse, tiene que subirse a YouTube. Así que a las 2 seguro vaya a estar en YouTube, pero antes no. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ok. ¿tenés un Sí. canal personal, puede ser? ¿O Sí, dónde? pero de Ok. vuelta, en el canal, yo nunca subí videos para que mis clases queden en YouTube. Yo subí videos para la gente, o sea, yo daba clases y la gente que no podía venir, yo la tenía acá. A ver dónde está. Pero creo que si buscan en mi señal Galarza figuro. Creo que les puse el... ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota que esto no lo uso nunca? Tengo acá. Sí, Daniela Galarza. Estoy ahí. Y están las de vuelta. Están en playlist. Está completo el cursado, está en el intensivo. Lo que tiene el intensivo es que no están o sea, el intensivo es intensivo. No le estoy dando mucha bola a todas las clases. Esto es 2022. Y lo que tienen estos dos canales es que solamente fue virtual hasta el primer parcial. ¿Sí? Entonces, en las clases del 1R3 y 1R5, cállate. Cállate, te dije. Solamente están los temas hasta el primer parcial. ¿Sí? Porque fue virtual. En el 2022 fue virtual solamente hasta mayo. ¿Sí? Entonces solamente fíjense que tienen integración. Ah, pues ese día fue seguramente virtual. Pero si no, solamente, de nuevo, ¿qué hago esto? ¿A qué es igual esto? Esto sería igual a la raíz de x por la raíz de x más 3, cúbica. Y cúbica, y acá está al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio? Las raíces tienen que ser Todos los positivas. reales. Todos los reales. ¿Por qué? No hay restricción de que X sea negativo, ni positivo, ni cero. En raíces cúbicas.
¿sí? No tengo una raíz par, tengo raíces cúbicas. Y las raíces cúbicas pueden valer lo que sea. O sea, existe la raíz cúbica de menos 30. No sé cuánto vale, pero tiene un valor, ¿sí? Porque la raíz cúbica tiene esta forma, ¿sí? Y existe la raíz cúbica de un número negativo y existe la raíz, o sea, no tiene drama con nadie. Y acá tengo doble raíz cúbica, ¿sí? Son raíces cúbicas, no cuadradas. Entonces, el dominio van a ser todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? El dominio entonces son todos los reales. ¿Puedo sacarle corte con los ejes? Sí, porque tengo todos los reales. Saco igual a 0. Ah, igual a 0. Acá está. Raíces. De nuevo. ¿Dónde voy a tener raíces? La raíz, la tengo cuando i es igual a 0. O sea que sería 0 es igual a la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener raíces entonces? Tengo una multiplicación de dos factores. ¿Cuándo esa Cuando x valga multiplicación? 0, En 0 y en el Bhaskara, en la raíz del Bhaskara. Cuando x sea igual No. a 0, y este es el error del examen también, acá no hay Bhaskara, acá ya está la refactoriado eso. En Y menos. tengo un solo paréntesis. ¿Sí? Entonces cuando x valga menos 3. Mm. O sea, acá esto no es Bhaskara, acá tengo un binomio al cuadrado. Esto sería igual a x más 6x más 9. Igual si haría el Factoreado Bhaskara da me esto. tendría. Si ¿Cómo? tendría que. Si hago el Bhaskara igualmente me da menos 3. Pero vos tenés que defactorearlo para hacer Bhaskara. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero se puede. Hacer pero un Bhaskara camino de más esto largo, ahí sí, lo pero tenés primero sencillo. tienen que resolver el binomio al cuadrado para después volver a lo que tenían originalmente. ¿Estamos de acuerdo? Que fue error del examen. Entonces, tengo de nuevo, tienen que darse cuenta que tiene una multiplicación de dos factores. ¿Cuándo va a darse una multiplicación de factores? Cuando alguno de los dos factores de 0. ¿Sí? Entonces, por eso mis raíces son 0 y menos 3. ¿Sí? Ordenada al origen. Como dice ahí, ordenada al origen en igual 0 y raíces en menos 3 y 0. ¿Sí? Continuidad, no tengo que sacar continuidad porque la función dijimos que el dominio son todos los reales. ¿Sí? Asíntota. ¿Voy a tener asíntota vertical? No. No, porque no tenés ningún punto de No. no dominio. ¿Y asíntota horizontal? Puede que sí, porque mi dominio Pues son que todos sí, los tiene que evaluar en reales. el infinito porque se puede. En el infinito. ¿Sí? Entonces tengo el límite asíntota horizontal, es el límite de que tiende a infinito de la función. Raíz de x, raíz cúbica de x, por la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y esto qué sería? Si reemplazo por el valor, esto me va a dar la raíz cúbica Infinito por de infinito, ¿no? infinito por la raíz cúbica de infinito. Cúbica y cúbica. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Y cuánto vale eso? Infinito. Infinito. Infinito, no hay determinación. Infinito por infinito es infinito. ¿Sí? Pero acá yo podría llegar a hacer el temita del más y menos infinito. O sea, ya sé que asíntota horizontal no existe. ¿Sí? Porque da infinito. Pero puedo tener como dato, por ejemplo, para el más y el menos infinito. El límite de que tiende a más infinito es de la función raíz cúbica de x, raíz cúbica de x más 3 al cuadrado. ¿Sí? Esto me quedaría la raíz cúbica de más infinito y la raíz cúbica de más infinito al cuadrado. Esto va a dar más infinito, pues más infinito por más infinito va a dar más infinito. ¿Sí? Y si lo saco para menos infinito, me quedaría el límite de x que tiende a menos infinito de la raíz cúbica de x y la raíz cúbica de x más 3 al cuadrado. Si reemplazo por el valor, esto me quedaría la raíz cúbica de menos infinito y la raíz cúbica de menos infinito al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la raíz cúbica y el cubo me respetan el signo.
Entonces esto me quedaría menos infinito por más infinito. O sea que esto daría menos infinito. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la función, cuando x tiende a más infinito, la función se va a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función se va a menos infinito. ¿Sí? De vuelta, no me está dando información sobre la asíntota, pero sí me está diciendo cómo se comporta la función en el infinito. Así que la rama para este lado sí o sí va a tener que ir para allá, y para este lado tiene que ir para allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay asíntota horizontal? No, pero tengo estos datos. Cuando x tiende a menos infinito, y tiende a menos infinito, y cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, por eso también acá figura asíntotas. No hay vertical, porque el dominio son todos los reales, horizontal tampoco, pero por ejemplo, acá, ¿dónde están los límites? Ah, no saco los límites. Bueno, la función tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Después sigue el análisis de máximos y mínimos. ¿Sí? A esta función claramente tengo que hacer la derivada de esta multiplicación horrible, y las derivadas dieron esto. ¿Sí? Acá tienen las derivadas. ¿Qué es lo que tienen que ver en las derivadas? ¿Qué quiero hacer acá? Tachar esto. Tenemos esta es la derivada primera y esta es la derivada segunda. ¿Sí? La derivada primera. ¿Cuándo voy a tener máximos y mínimos? Si analizo puntos críticos. ¿Sí? Voy a tener máximos y mínimos ¿dónde? Cuando eso sea mayor o menor Cuando a la, 0. No, cuando la puntos derivada primera es a críticos. 0. Cuando la derivada primera es igual a 0. Derivada primera igual a 0. O sea, y' igual a... no. O sea que 0 es igual a x más 1. ¿Sí? O sea que ¿dónde voy a tener un posible punto crítico? En x menos 1. En x igual menos 1. ¿Sí? Ahí voy a tener un posible punto crítico, que voy a evaluar en la derivada segunda y voy a ver qué onda. ¿Sí? Pero, algo que, no sé si ya se los dijo Claudia, voy a tener puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0, o sea, en este caso, o cuando la derivada primera no exista. ¿Sí? ¿Y para qué valores la derivada primera no existe? Cuando x vale 0 y menos 3. Cuando x vale 0, para x igual 0 y para x igual menos 3. ¿Sí? La función dijimos que era continua en todo el dominio. ¿Sí? Pero entonces yo voy a tener un punto crítico cuando la derivada primera se haga 0 o cuando la derivada primera no exista. Mis tres puntos críticos van a ser menos 1, 0 y 3. Menos 3. ¿Sí? De vuelta, no se toma esto porque siempre van a aparecer cuando hayan raíces. ¿Sí? Pero tienen que tener en cuenta también después para un teórico que voy a tener puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0 o no exista. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta cúbica, tengo derivada primera igual a 0 en menos 1. Y derivada primera que no existe en 0 y menos 3. A este menos 1 lo evalúo en la derivada segunda y veo si es un máximo o un mínimo. ¿Sí? No, con este no habría drama. Pero con 0 y menos 3 veo que estos valores tampoco existen en la derivada segunda. ¿Sí? Así que, ¿cómo analizaría si son máximos, mínimos o puntos de inflexión? La función original. Con eso hacer el intervalo. Con el criterio de ¿No? la derivada primera, ¿sí? Sacaría, por ejemplo, la derivada de primera yo estoy en 0, y voy a tener que sacar la derivada primera en menos 0,1 y menos 0,1 y la derivada primera en 0,1, ¿sí? Y yo estoy en menos 3, voy a tener que sacar la derivada primera en menos 2,9, en menos 3,1, menos 3,1 y la derivada primera en menos 2,9. ¿Estamos de acuerdo? Porque de vuelta, yo para sacar máximos y mínimos debería evaluarlos en la derivada segunda. Pero la derivada segunda en 0 y en 3 la función tampoco existe. ¿Sí? Entonces tengo que usar el criterio de la derivada primera y ver si hay un cambio dependiente antes y después del punto. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Si se fijan acá, esa es la gráfica de la función.
¿sí? Tengo que encontré derivada primera igual a 0 en 1. En menos 1, ¿sí? Esto sería la derivada primera igual a 0. Claramente, si la evalué en la derivada segunda en 1, en menos 1, me dio menor a 0, porque tengo un mínimo, mayor a 0. Mayor a 0 porque tengo un mínimo ahí, ¿sí? Pero, ¿qué significa esto de que la función no exista en menos 3 y 0? Que la derivada segunda, la derivada primera no exista significa que tengo pendiente vertical. ¿Sí? Entonces tengo pendiente 0 en menos 1, pendiente vertical en menos 3 y 0. ¿Sí? ¿Y cómo analizo que si son máximos o mínimos o punto de inflexión? Saco la derivada primera antes y después del punto. ¿Sí? En 0, por ejemplo, acá yo tendría que la derivada primera antes del punto es positiva y después del punto es positiva. ¿Sí? Tengo pendiente positiva antes y después del punto. Por eso en 0 tendría un punto de inflexión. ¿Sí? Y por otro lado, en menos 3, yo tendría que la derivada primera antes del punto es positiva. Acá tengo pendiente positiva. Y después del punto es negativa, pendiente negativa. ¿Sí? Por eso en 3 tendría un máximo. Y acá tendría un punto de inflexión. No se toma, pero tienen que tener en cuenta también este temita de que la derivada segunda puede que no exista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todos los casos anteriores, la derivada segunda no existía para los mismos puntos que la derivada primera no existía. Que la función original no existía. ¿Sí? Pero ahora, en particular en las raíces cúbicas, más que nada, la función no tiene drama con nadie. Pero cuando yo derivo una raíz cuadrada, una raíz cúbica, genero denominadores. ¿Sí? Y los denominadores, como de nuevo, no pueden ser 0. Nunca. Ni en la de función original, ni en la derivada segunda, ni en la derivada primera, nunca pueden ser 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo derivo una raíz cúbica o cuadrada, generalmente la derivada va a generar un denominador que antes no estaba. ¿Se entiende? Más o Sí, menos. profe. Ok, de vuelta, esto no se toma, pero tienen que tenerlo en cuenta. No es que la función solo, o sea, no es que voy a tener solamente puntos críticos cuando la derivada primera sea igual a 0. ¿Sí? También pasa cuando la derivada segunda no existe. La derivada primera no existe. Y eso de nuevo suele pasar con raíces cúbicas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces, para cerrar, la parte de acá de la derecha abajo, no, eh, hacer la tablita del intervalo, cómo se comporta antes y Sí. después de ese punto. ¿Cuándo es necesario usarlo? Cuando no puedo usar la derivada segunda para determinar qué onda mi punto. ¿Sí? Porque ¿quién me dice si hay punto crítico, máximo, mínimo? La derivada segunda. Y en este caso no puedo usar la derivada segunda, porque la derivada segunda tampoco existe para menos 3 y 0. Y la clase pasada habíamos visto que la derivada primera y segunda se hacen 0 en 0, creo que era. ¿Sí? Entonces la derivada segunda no me está dando la información que yo quiero. Si la derivada segunda no me está diciendo nada, voy a tener que usar el criterio de la derivada primera. ¿Estamos de acuerdo? Únicamente cuando no existe, ¿no? O cuando de vuelta, la clase pasada habíamos visto este ejercicio. Creo que está acá. Creo que está acá. A ver. Si no está acá, está en el otro. No, está en el otro. La clase pasada habíamos visto este ejercicio. ¿Sí? ¿Y qué habíamos visto? Que la derivada primera, ¿dónde estamos? Acá. Acá tengo la derivada primera. ¿Sí? ¿Cuándo la derivada primera se hace 0? La derivada primera se hace 0 en x igual 0 y se hace 0 en x igual 4. ¿Sí? Cuando x vale 0 y cuando x vale 4. ¿Sí? Si estos valores los reemplazo en la derivada segunda, acá me quedaría 0 por unas boludeces. O sea que la derivada segunda en 0 también da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué onda en 0? Va a ser máximo, mínimo, un punto de inflexión. Por eso es que en 0 tuve que evaluar antes y después de la derivada primera, antes y después del punto. ¿Sí? Porque la derivada segunda no me pudo decir si ahí si en 0 tengo un máximo, mínimo, un punto de inflexión.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es lo que habíamos hecho la clase pasada. Entonces, cuando no existe y cuando vale 0. Sí. Si se a ver qué otro hicimos hoy. El temi, creo que hicimos, a ver, está acá creo. Hicimos este, ¿sí? Es cuando la derivada primera no existe o se hace 0. Si se fijan, esta era mi derivada primera en el primer ejercicio que hicimos hoy, ¿sí? Cuando se hace 0, dijimos, despejamos y tenía que se hacía 0 en E, ¿sí? Por eso acá está E. La derivada primera se hace 0 en E. ¿Y cuándo la derivada primera no existe? La derivada primera no existe para los mismos valores que la función original no existe. Para 0 y 1. Entonces no puedo, o sea, no me sirve de nada esos datos porque la función tampoco existe. En los mismos valores que la derivada primera no existe. ¿Sí? Lo que les mostré recién con la raíz cúbica es que el dominio sí existía, o sea, el dominio eran todos los reales, pero la derivada primera tenía problemas con un par de numeritos. ¿Sí? En cambio acá, la derivada primera de nuevo, se hace 0 en E, o sea, yo tengo 0 es igual al logaritmo natural de x menos 1, o sea que esto daba 1 logaritmo natural de x, o sea que x vale E. Se hace 0 entonces en E, ¿sí? ¿Y para qué valores no existe? Los valores acá yo tendría las mismas restricciones que tenía para el dominio, que el logaritmo natural de x sea distinto de 0 y que x sea mayor a 0. Y esto ya los había excluido. ¿Sí? Por eso no venía usando ese criterio antes, porque los mismos valores para que la derivada primera no existe, la función tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Mírenlos con cariño. Ah, acá tienen ejercicios. Estudio completo de funciones. Hay 2 archivos con estudio completo de funciones, con todo el estudio completo de funciones, hecho por Silvia. Está subido en Drive. En el que tienen de vuelta todo. Dominio, intersección con los ejes, de vuelta. Yo no voy a tomar signos de la función. De acá, yo no voy a tomar signos, crecimiento e intervalo de concavidad. Y paridad tampoco, ¿sí? Pero todo el resto sí, ¿sí? Cálculo asíntotas, todo el resto, imagen tampoco. Así que, está todo el análisis completo acá, ¿sí? Si quieren ver acá una función graficada, todo, o sea, acá está el resumen de todo lo que tienen que saber. El dominio, si se fijan acá, figura el temita de que una raíz par, el dominio tiene que ser positivo. Si tienen un logaritmo, el argumento tiene que ser positivo. Eso es lo que dice, aunque quede muy horrendo, teóricamente, eso es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Y bueno, o sea, es un resumen de todo lo que deberían saber. Y después ya viene el análisis de una función. Por ejemplo, de esta. Sacan dominio, sacan intersección, sacan signos, no sé si les dice mucho más, pero está todo el paso por paso. Ah, una sola tiene, qué bien Silvia. Este tiene 17, acá tienen un poco más. Acá tienen un análisis más detallado, ¿sí? Criterio de la derivada primera, criterio de la derivada segunda. Eso es lo que estaba diciendo yo ahora. ¿Cuándo voy a tener un máximo, un mínimo? Cuando haya cambio de signo de la derivada primera, o sea, cambio de pendiente. O bien, cuando la derivada segunda sea distinta de 0. ¿Sí? Ahí voy a tener un máximo, un mínimo. Y acá dice todo el quilombo que tiene que saber. Bla, 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 bla. Y acá ya les ponen un ejemplo. ¿Sí? Creo que deberían tener otro ejemplo con un exponencial en algún lado. Bueno. Un seno, no me sirve el seno. Silvia, hace algo que me sirva. Senos. No me sirve para nada, Silvia. Acá está, la exponencial. No. Bueno, no me está sirviendo mucho, Silvia. Pero acá hay básicamente análisis de funciones. Si quieren ver y leer un rato. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Y de vuelta, entre mis videos, las clases completas, la materia completa está en Drive. En YouTube solamente está el intensivo, que es bastante más rápido. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora sí los dejo. Y muestro mi. Chao, profe. Nos vemos. Ok. Chao, profe. ¿Dónde está para dejar de grabar?